Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El estudio de la orquestación del silencio, elaborado por el Instituto Prensa y Sociedad y que contó con la participación de 534 periodistas en todos los estados del país, revela que la opacidad y el miedo fueron los rasgos más alarmantes que atentaron contra la libertad de expresión en Venezuela en 2021. Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPIS, explica que la censura continúa marcando la dinámica del periodismo en Venezuela y que en ese sentido continúan los cierres de emisoras radiales, especialmente en las regiones, y el hostigamiento a periodistas que se atreven a abordar temas complejos. Y hemos notado, por ejemplo, que 58% de los consultados manifestaron no denunciar a ante los organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecen alguna restricción en el ejercicio de su profesión. Asimismo, el 53%, casi 54%, afirmaron haber omitido informaciones de interés público por temor a represalias. En tanto, Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas de IPIS, subraya que el temor ante las acciones judiciales y detenciones arbitrarias ha llevado a muchos periodistas a pensar dos veces qué temas cubrir y resalta los motivos por los cuales no se debe guardar silencio ante las vulneraciones a sus derechos. Esto puede favorecer a la naturalización de estas vulneraciones y también favorece a la impunidad. Es por eso que es tan importante denunciar. A pesar de las constantes denuncias por parte de diversas organizaciones e instancias internacionales sobre el ambiente que restringe a los medios en Venezuela, en varias ocasiones funcionarios del gobierno venezolano han afirmado que en el país existe una amplia libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Pese a que en 2012 un fallo de la Corte de La Haya ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y entregó a Nicaragua 75.000 kilómetros cuadrados de mar, el diferendo entre los dos países persiste. Colombia, aunque no impugnó el fallo, sí declaró su inaplicabilidad, por lo que Nicaragua interpuso un incidente de desacato que fue fallado por el Tribunal Internacional y determinó que Colombia ha violado la zona exclusiva económica de Nicaragua. Sin embargo, según el jefe de la delegación de Colombia en La Haya, Carlos Gustavo Arrieta, Colombia no ha incumplido el fallo de 2012. La Corte no dijo que Colombia había incumplido el fallo de 2012 y esto es crucial. No hubo ningún tipo de evolución al tema. Por consiguiente, ese planteamiento que era tan crítico para Colombia lo reconoció la Corte. Por su parte, el presidente Iván Duque pidió unidad nacional frente a la nueva sentencia y reiteró que los límites de Colombia con Nicaragua no se pueden modificar. Y es que los límites de Colombia solamente son modificables a través de tratados internacionales ratificados por el Congreso de nuestro país. Por otra parte, la Corte de La Haya desestimó el argumento de Colombia sobre los derechos ancestrales que los habitantes de la isla tienen sobre ese territorio insular, como lo había expresado Ken Francis, líder raizal de San Andrés. Hay mucha evidencia para demostrar cómo nosotros hemos estado mucho más tiempo en el área disfrutándolo integralmente que el tiempo que tiene de existir jurídicamente el Estado de Nicaragua. La Corte conminó a los dos países a entablar negociaciones directas con miras a la firma de un tratado internacional que definitivamente zanje las diferencias. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Después de 8 años y medio, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó un fallo a favor de Nicaragua en el tercer caso contra Colombia, denominado Presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, y recomendó negociaciones bilaterales en un litigio que se creía podría haberse resuelto a través del fallo emitido a finales de 2012 por los jueces del principal organismo judicial de la Organización de Naciones Unidas, y confirmó lo que expertos anticipaban como una ratificación del derecho apegado a la sentencia emitida hace 10 años. La disputa entre ambas naciones se inició en 2001, cuando Nicaragua decidió empezar un proceso contra Colombia por la invalidez del tratado firmado en 1928 en el que se reclamaba la soberanía sobre San Andrés. El estudio del caso duró más de 11 años y fue en 2012 que se definió la situación, cuando la Corte Internacional determinó que no existe frontera marítima entre las naciones y se entregó a Nicaragua varias millas del mar oriente del meridiano 82. Pese a esta decisión, las partes no quedaron conformes y en 2013 Nicaragua pidió que se esbozara la plataforma continental y en noviembre de ese mismo año demandó a Colombia por no acatar la sentencia de 2012. En los últimos años ambos países han presentado réplicas frente a demandas establecidas, haciendo que el proceso frente al Tribunal Internacional presentara retrasos. El ex diplomático y analista político Roger Guevara Mena expresó a La Voz de América su punto de vista. Fallo de derecho, pues ya donde la Corte va a reafirmar
su sentencia y va a aclarar conceptos de soberanía en relación a la disposición que tiene sobre la distribución de las aguas territoriales, ¿ya? Hace unos 4 meses, el presidente Daniel Ortega acusó a Colombia de ser un narcoestado, lo que también elevó las tensiones entre ambos países. Países como Colombia, donde tienen gobernantes que se atreven a hablar de los derechos humanos. Es un narcoestado. Colombia es un narcoestado. Ya definida una de las demandas que Nicaragua instauró contra Colombia, queda pendiente la que corresponde al caso denominado cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia, más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, por el reclamo de Nicaragua en septiembre de 2013 por el establecimiento de límites. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La situación de los migrantes salvadoreños detenidos en la frontera sur entre Estados Unidos y México podría desbordarse ante el anuncio de la próxima finalización del título 42, que permite la deportación inmediata de migrantes por el riesgo de la pandemia del COVID-19 y la demanda de mano de obra en Estados Unidos, según consideran organizaciones que dan seguimiento a este tema. El director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI, César Ríos, dice que para enfrentar la situación y avanzar en una reducción de los flujos migratorios, es necesario articular acciones con el gobierno de Estados Unidos. No es de atenderlo de manera bilateral con los países, es un problema regional y por lo tanto Estados Unidos lo que tiene que provocar es que el Triángulo Norte, que es de donde salen, se reúnan, elaboren propuestas. Según un informe de la Agencia Federal de Aduanas y Protección de la Frontera de Estados Unidos, en marzo fueron detenidos 8.387 salvadoreños, cifra superior a los 7.146 que fueron detenidos en febrero de 2021, cuando intentaban ingresar irregularmente a Estados Unidos. La canciller salvadoreña Alexandra Hill se refirió al tema, destacando el compromiso del gobierno para atender los problemas estructurales que originan la migración irregular. Causas tanto de seguridad como de oportunidades económicas y productivas para nuestros salvadoreños más vulnerables. Según las organizaciones que trabajan con migrantes, El Salvador también deberá fortalecer los programas de atención a los retornados, ya que desde enero se ha registrado un incremento del 209% de deportaciones en comparación con el mismo periodo del año pasado, según los registros oficiales. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. Este miércoles concluyó en Panamá la cumbre ministerial sobre migración. Participaron al menos 31 delegaciones, entre ellos 22 países, representantes de organismos multilaterales, bancos y ONGs. Fueron 2 días de trabajo en los que se trazó la ruta a seguir para frenar la migración irregular y sus causas, pero además se acordaron consensos alrededor de apoyar financieramente a aquellos países que acogen a migrantes, tanto en tránsito como los que buscan asilo, para poderles dar una atención oportuna. También se habló de construir rutas migratorias seguras. Durante la conferencia de prensa que ofreció el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y la canciller de Panamá, Erika Moines, al final de esta reunión, se habló además de otros temas que fueron discutidos durante la reunión, entre ellos el fortalecimiento al Estado de Derecho, democracia, combate a la corrupción y combate de las estructuras criminales transnacionales. Se espera que la discusión alrededor de las causas estructurales de la migración continúen en la Cumbre de las Américas, de acuerdo a lo que dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, donde se espera que se logre un pacto de atención y protección para los migrantes entre los países participantes. Desde Ciudad de Panamá les informó Raquel Herrera, de La Voz de América. Más de la mitad de las personas en Estados Unidos apoyan el requisito del uso de mascarilla para los viajeros en aviones y otros medios de transporte público en el país, según revela un reciente sondeo realizado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press. Esta encuesta fue realizada hace una semana, días antes de que una jueza federal en Florida fallara otorgando la potestad a aerolíneas, aeropuertos y empresas de transporte en el país de suspender el mandato del uso de la mascarilla, una medida que de inmediato fue acatada por algunas empresas del sector, generando controversia y confusión entre los viajeros. Los resultados del sondeo demuestran una amplia división partidista sobre este tema, ya que el 80% de los demócratas expresan apoyo al uso de las mascarillas en los diferentes sistemas masivos en el país, mientras que solo el 45% de los republicanos apoyan esta medida.
Algunos viajeros como Vicky Petus, de preferencia demócrata, asegura textualmente: creo que la gente es realmente tonta por no usar mascarilla, pero bueno, esa es su decisión y si quieren enfermarse, está bien. Esta trabajadora independiente de 71 años asegura que seguirá empleando su mascarilla para protegerse contra el COVID-19, especialmente cuando deba subirse a un avión donde el aire está recirculando. De otro lado, hay viajeros como Christine Lee, de 47 años, quien se muestra ansiosa por volver a subir a un avión sin la obligación de portar la mascarilla y al ser consultada sobre el tema, dijo textualmente: realmente desearía haber estado en un avión cuando hicieron ese anuncio, haciendo referencia a la alegría que le generó la noticia. El sondeo de Associated Press NORC también demostró que más de la mitad de los estadounidenses apoyan la iniciativa de exigir mascarillas a los empleados que atienden directamente al público y a todas aquellas personas que deseen asistir a reuniones masivas como conciertos, eventos deportivos o ir al cine, entre otros. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. En un inusual quiebre de protocolo, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos y el ministro de Finanzas de Ucrania abandonaron la reunión del Grupo de los 20 en el momento en el que el ministro de Finanzas ruso comenzó a hablar, y le siguieron varios ministros de Finanzas y directores de bancos centrales. Según la agencia de noticias RIA, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen y el ministro de Finanzas ucraniano Serhiy Marchenko abandonaron la reunión en el turno del ministro ruso Anton Siluanov, quien instó al G20 a no politizar el diálogo entre los Estados miembros y de socavar la confianza en el sistema monetario y financiero mundial. También abandonaron la reunión varios ministros de finanzas y directores de bancos centrales, y otros que asistieron virtualmente apagaron sus cámaras en señal de solidaridad, según informaron fuentes próximas al evento. El incidente se produjo en medio de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, convocadas anualmente para abordar los problemas globales más apremiantes. Por otra parte, y a través de un comunicado ante el Comité Directivo Conjunto del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la secretaria Janet Yellen condenó enérgicamente la guerra de Rusia en Ucrania y dijo que había puesto de manifiesto las consecuencias de la dependencia de los combustibles fósiles. Las reuniones de este año se extienden hasta el viernes e incluyen una combinación de eventos virtuales y presenciales. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El secretario general de las Naciones Unidas solicitó a los presidentes de Rusia y de Ucrania que lo reciban en Moscú y Kiev respectivamente para entablar un diálogo en un momento que califica de gran peligro y consecuencias, y el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, dijo: En estas cartas, el secretario general pidió tanto al presidente Vladimir Putin para recibirlo en Moscú y al presidente Vladimir Zelensky para recibirlo en Kiev, y dijo que en este momento de gran peligro y consecuencias le gustaría discutir medidas urgentes para lograr la paz en Ucrania y el futuro del multilateralismo basado en la Carta de la ONU y el derecho internacional. En nombre de Gutiérrez, Dujarric destacó que tanto Ucrania como la Federación de Rusia son miembros fundadores de las Naciones Unidas y que siempre han apoyado con firmeza a la organización. Al mismo tiempo, el portavoz de la ONU se refirió a la crisis humanitaria, mencionando: Estamos gravemente alarmados por la creciente crisis humanitaria en Ucrania en medio de una intensificación de la ofensiva rusa en el este del país. El coordinador de crisis de la ONU para Ucrania, Ahmed Awad, advirtió que la pérdida de vidas y el severo trauma causado por los ataques contra hospitales, escuelas, lugares de refugio es absolutamente impactante, al igual que la devastación de infraestructura civil crítica en el país. En tanto, en Estados Unidos, una encuesta muestra que el 54% de los estadounidenses cree que el presidente Joe Biden no ha sido lo suficientemente duro en su respuesta a la invasión rusa a Ucrania, mientras que el 36% piensa que su enfoque ha sido correcto y el 8% dice que ha sido demasiado duro. El sondeo también revela que a medida que la guerra se prolongó, el deseo de los estadounidenses de involucrarse disminuyó un poco, y el 32% de los estadounidenses dice que el país debería tener un papel importante en el conflicto. Esta cifra ha retrocedido desde el 40% que registró el mes pasado, aunque sigue siendo ligeramente superior al 26% que se mostró en febrero.
Mientras tanto, el 49% de los estadounidenses dice que Estados Unidos debería tener un papel menor en el conflicto. Y paralelamente, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a decenas de personas y entidades, incluido un banco comercial ruso y una empresa minera de moneda virtual. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Un aparente cambio de estrategia del presidente ruso Vladimir Putin, que frenó el asalto de sus tropas a una planta siderúrgica en la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste de Ucrania, parece estar ejecutándose. Y es que en este complejo de unos 11 kilómetros cuadrados de extensión se refugian al menos 1 millar de civiles junto a unos 2.000 combatientes ucranianos, los últimos soldados que continúan resistiendo el asedio ruso. En una conversación televisada entre el mandatario ruso y su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, el presidente Putin ordenó el bloqueo completo de la fábrica para que ni una mosca pueda pasar, pero descartó su plan inicial de asaltar el complejo porque, según dijo, pondría en peligro innecesario a las tropas rusas. En tanto, el ministro Shoigu celebró el éxito de la liberación de Mariupol, una ciudad que, según el Kremlin, estaba sometida a la ideología nazi de sus autoridades. En tanto, la viceprimera ministra ucraniana Irina Vereshchuk solicitó a Rusia la apertura de un corredor humanitario urgente para permitir la evacuación de civiles en esta acería, que representa el último bastión de la resistencia en la ciudad asediada de Mariupol, foco de la emergencia humanitaria en Ucrania. Por su parte, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky celebró la asistencia militar internacional y reconoció la labor de sus tropas, aquellos que con su lucha salvan el país. Los ocupantes no dejan de intentar obtener al menos alguna victoria por sí mismos, al menos algo con lo que puedan alimentar a sus propagandistas. Y estoy sinceramente agradecido a cada uno de nuestros defensores que están resistiendo a los invasores. Estamos haciendo más que lo máximo para asegurar el suministro de armas a nuestro ejército. El mandatario destacó sus esfuerzos y el de sus colaboradores, que todos los días trabajan 24 horas y 7 días en todos los canales posibles, oficiales y no oficiales, para agilizar la entrega de la ayuda. Y añadió que le complace mucho decir con cauteloso optimismo que sus socios comenzaron a comprender mejor sus necesidades. Y es que no cesan los encuentros a nivel diplomático. Cada vez son más los altos representantes de organizaciones y jefes de Estado que visitan Kiev con el objetivo de mostrar su apoyo al gobierno de Ucrania. Hoy es el turno del presidente de España, Pedro Sánchez, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que se reúnen con el presidente Zelensky para abordar la situación y las necesidades actuales. Paralelamente, el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, recibió a su homólogo polaco, Mariusz Blaszczak, en una demostración de cercanía entre ambos socios que abordaron sus esfuerzos conjuntos para brindar asistencia de seguridad a Ucrania. Blaszczak, por su parte, se mostró tajante con el Kremlin y aseguró que con gran preocupación observan a diario los ataques rusos en Ucrania y espera que Rusia rinda cuentas por todos sus crímenes de guerra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El gobierno de Honduras anunció que el expresidente Juan Orlando Hernández será extraditado a Estados Unidos hoy jueves en la mañana en virtud de una orden de deportación para ser procesado por acusaciones de tráfico de drogas y de armas. La extradición del exmandatario hondureño ocurre un día después de un simulacro de seguridad que se realizó el miércoles y que generó expectativas de una pronta deportación. En otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Portland por primera vez durante su presidencia hoy jueves, destinada a ayudar las posibilidades de su partido en las elecciones de este año. En declaraciones previstas en el Aeropuerto Internacional de Portland, se espera que Biden continúe hablando a los votantes sobre el paquete de infraestructura bipartidista del monto de $1.2 billones que promulgó en noviembre. Los demócratas están impulsando el proyecto de ley como un logro característico en un momento en que han luchado por hacer avanzar otras prioridades, más allá de un Senado muy dividido. Por otra parte, la policía del Capitolio de Estados Unidos en Washington, D.C. informó el miércoles en la tarde que evacuó la sede del Poder Legislativo tras rastrear una aeronave que representaba una probable amenaza. Sin embargo,
Poco después, la misma entidad levantó la alerta y dijo que todo había vuelto a la normalidad debido a que se trató de un avión militar con personas saltando en paracaídas para una exhibición. Así lo dijeron las autoridades a la agencia de Associated Press. Por otra parte, también agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos mataron a tiros a un intruso que el miércoles estaba rompiendo ventanas en la residencia del embajador de Perú en la capital de Estados Unidos. El embajador y su familia estaban en la residencia ubicada en un vecindario en el noreste de Washington, D.C., cuando escucharon que alguien rompía varias ventanas poco antes de las 8 de la mañana y llamaron al servicio secreto. Esa agencia federal es responsable de proteger a dignatarios extranjeros y misiones en Estados Unidos, incluidas embajadas y residencias diplomáticas. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los sucesos que tuvieron lugar en Nicaragua el 18 de abril de 2018, que fue el inicio del deterioro de la situación social y política en esa nación y que hoy enfrenta los resultados de la falta de una democracia participativa y violaciones a los derechos humanos. Para poner este tema en contexto, nuestra corresponsal Daliana Ocaña entrevista a Tamara Morazán, presidenta de la Asociación Madres de Abril, AMA, la organización fundada luego de los hechos de 2018. AMA tiene como pilares fundamentales la lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral, la construcción de la memoria. El Estado de Nicaragua, a 4 años, no ha tenido la más mínima voluntad de darnos respuesta por nuestros caso. AMA ha mantenido la resistencia construyendo la memoria, ya que la narrativa del Estado de Nicaragua es puras mentiras. Creo que lo que nos ha mantenido en resistencia es el compromiso con la memoria de cada uno de nuestros familiares, el compromiso que nunca más en Nicaragua exista la impunidad y que ningún Estado pueda levantar un arma contra un ciudadano. Además, el compromiso y las promesas que hicimos a cada uno de nuestros familiares es que tendremos justicia, que por lo que ofrendaron su vida va a valer la pena. Vamos a hacer un cambio en Nicaragua, vamos a hacer justicia y vamos a romper con esa cultura de impunidad de este país. ¿Cuáles son las demandas que mantienen vigentes hasta la fecha como Asociación de Madres de Abril? La justicia, exigimos nuestro derecho a la justicia, al juzgamiento y la sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades gubernamentales y sus agentes paraestatales. Hacemos nuestras recomendaciones del grupo de expertos independientes del GIEI de la creación de una fiscalía especial e independiente que investigue los hechos, ya que el sistema judicial y legislativo en Nicaragua han negado y obstaculizado el derecho a la justicia que tenemos los familiares. Repudiamos la ley de amnistía que fue otorgada para los asesinos. La construcción activa de la memoria y la demanda del Estado de Derecho es una de nuestras luchas, desde el momento que tratamos de darle descanso a nuestros familiares en los cuales fuimos asediados y reprimidos. Y en 4 años de ardua lucha por honrar a nuestros familiares en diferentes espacios públicos, cementerios y misas, seguimos siendo perseguidos y en algunos casos encarcelados en nuestras propias casas. A los 4 años de la insurrección de abril y la conmemoración de nuestros familiares de abril, el Estado de Nicaragua sigue asediando a las familias de nuestra organización. ¿Cómo te marcó de forma personal el asesinato de tu hermano y todos los hechos que ocurrieron en abril de 2018? Para mí abril significa esperanza. Abril siempre trae una revolución de sentimientos, pero un significado de esperanza, de cambios para este país significa abril para mí. Mi vida tiene un antes y después del 2018. Hubo muchos cambios después de lo ocurrido con mi hermano el 30 de mayo. Hubieron muchos cambios realmente, desde tus amistades, desde tu manera de pensar, desde todo aquello que era antes del 2018 y lo que somos ahora. A partir del 2018, del asesinato de mi hermano, mi vida se volcó a la búsqueda de la justicia y el esclarecimiento de la verdad de los hechos que ocurrió con mi hermano. Todo eso hizo un gran cambio en cada uno de nosotros.
y cambios dolorosos, pero también cambios de aprendizaje, y me quedo con esos aprendizajes, pero sobre todo un compromiso con Nicaragua, con las nuevas generaciones, para que ellos no vivan el dolor que nosotros vivimos y que sus familias los puedan tener todos los días en casa. Creo que lo que ocurrió en abril del 2018 y en estos 4 años ha sido una resistencia constante, porque creemos que sí va a haber un cambio en Nicaragua, que sí vamos a construir una nueva Nicaragua para todos y todas, que todos tengamos las mismas oportunidades, que los privilegios no sean para unos pocos. Era Tamara Morazán, presidenta de la Asociación Madres de Abril en Nicaragua, que continúa buscando justicia para las víctimas de los sucesos de 2018. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.